Shalom, shalom, buenos días, el Eterno los bendiga. Buenos días, bendiciones, bendiciones. El Eterno les bendiga enormemente, pues, esta mañana preciosa, maravillosa. Bendición a su hogar, a su familia, a su esposo, esposa, a sus hijos y a todo lo que les rodea. Bendiciones, el Eterno les bendiga. Esta mañana preciosa tenemos la cuarta lectura de la porción de la semana. La porción de la semana que lleva por nombre Nazón. Y significa levántate, 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 porque llegó el momento de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, de las cosas preciosas y las bendiciones que Él trae para cada uno de nosotros. La lectura será en el capítulo número 7 del libro de Bamidbar, del libro de los números, en el capítulo 7, 2, y terminará en el mismo número 7, versículo 48, será la lectura de esta mañana preciosa. Que el Eterno les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias enormemente. Pues agradecidos con ustedes por estar todos los días aquí con nosotros, bendiciendo la palabra del Señor. Nuestro primer comentario de la mañana va a ser de esta porción, Nazón, que significa levántate, y también lo que nos dice que hay que cumplir las obligaciones antes de abstenerse a lo no permitido, antes de que cometamos pecados. Así, Dios le habló a los hijos de Israel y le dijo: cuando algún hombre o una mujer se aparte haciendo voto de Nazareno, de Nazir, para consagrar al Eterno. Números 6.2 lo vimos. Esta ley se refiere a una persona que se compromete voluntariamente y abstenerse del materialismo más que de la Torah y de sus obligaciones. Así nos dice el libro que dicha promesa es positiva y permitida únicamente para aquellas personas que se encuentran en un nivel como el que se encontraba Abraham, Joseph, Job, los cuales son famosos por su temor al Dios poderoso. Ya que si uno no es temeroso al Dios, a Hashem, mejor que empiece por cumplir la obligación antes de que se comprometa a abstenerse de lo permitido. En el Magid de Dubá explica en un midrash la siguiente metáfora. En un pueblo vivieron dos vecinos, uno era leñador y el otro era un ladrón. Los dos eran pobres y los dos tenían familias grandes. El leñador, a pesar de su pobreza, cuando llegaba el momento de que sus hijas contrajeran matrimonio, siempre contaba con los recursos suficientes para llevarlas a la jupá y pagar los dotes que fueran necesarios. Por otro lado, el ladrón nunca pudo llevar a sus hijas a la jupá porque nunca tenía un centavo para pagar sus dotes. Un día le preguntó el ladrón al leñador: ¿cómo lograste estos recursos para casar a tus hijas si eres pobre igual que yo? Y el leñador le contestó que cada vez que nacía un miembro de su familia, él preparaba una caja cerrada con llave y diariamente ponía ahí un centavo. Y así, como los años se iban llenando la caja, hasta que el día del casamiento ya tenía lo suficiente para poder llevar su obra a cabo. ¿Por qué no lo hace lo mismo?, le preguntó el leñador a su vecino. El ladrón se rió y le contestó: este sistema es bueno para ti, pero no para mí, porque yo, como ladrón, me dedico a abrir y cerrar cajas de otra gente. Con mayor razón abriría la mía mucho antes que la de mi hija llegue a casarse. Asimismo, dice el Magid de Dubá, ¿qué es lo que sucede en aquel día cuando no se cumplen las obligaciones y ya se compromete a poner cercos a sí mismo? Si los límites que impuso la Torah no se respetan, ¿y cómo vas a respetar los límites extras si te impones a ti mismo y no los utilizas? La mención anterior es una gran lección para cada uno de nosotros. Tantas veces hacemos promesas como nosotros mismos, por ejemplo, no fumar, conservar una dieta, o promesas espirituales como no enojarnos, no envidiar, o finalmente encontrarnos que nos quedamos con la pura promesa, pero que nunca sin cumplimiento de ella, y nos damos cuenta y nos preguntamos por qué fallamos. ¿Cuál fue la causa? Por no respetar los límites nos pusimos a nosotros mismos esas trancas y esas trabas. La respuesta es que si respetamos los límites que nos impuso Dios como esperamos, respetaremos los límites nuestros, y los mismos que nos impusimos se cumplirían como una misbah, como una ley realizada, haciendo el ejercicio constante de respetar los límites, logrando así posteriormente respetar los límites que Dios mismo nos impone. Una corona de santidad nos ha dado el Dios Todopoderoso a cada uno de nosotros. Esta es la sección de la semana de la Torah, Nazó. Nazó significa contarás. Se continúa en el orden establecido de los viajes en el desierto como parte integral y fundamento de ellos, de los censos fijados en los marcos dentro de los cuales las diferentes funciones de cada uno de los miembros del pueblo reside. Así
En los últimos días, en los versículos de la porción anterior y en los primeros de esta sección, encontramos la disposición de los hijos de Leví según sus diversas ocupaciones en torno al tabernáculo. Una vez terminado este organigrama del pueblo, la Torá pasa a relatarnos temas que nos sumergen en un mundo completamente distinto, donde practicamos el orden que caracteriza a los primeros capítulos de nuestro libro Números, Bet Mibar. Nos parece conservar y nos parece referirnos uno de estos temas, el cual observamos, y una falta de equilibrio de la sabiduría que el Creador enmarcó bajo las reglas específicas para poder devolver a cada ser humano su relación correcta, en medio de todos los hombres, hablando de los votos hechos por cada uno de los nazarenos, y marcando un estilo de vida con fines elevados espirituales como un paréntesis en la vida diaria afectada por bajezas morales y falta de ética. Todos los días de austeridad serán sagrados para el Dios poderoso. Esto lo miramos en el número 6.8. Una persona decide, como cualquier día, de abstenerse de ciertos los elementos que forman en su vida normal. La pregunta debe caer desde un principio, más en nuestros tiempos modernos. ¿Acaso estas personas están actuando correctamente según el pensamiento de la Torá? ¿O acaso están apropiadamente calificados de santos, que suelen los demás hombres fijarse sobre aquellos las tenencias profesionales? Desde una perspectiva simple, solamente podemos ver a una persona que escoge para sí despreciar los placeres mundanos, alejarse de la sociedad humana y vivir silentemente regocijado como algún extraño. Así podemos ver la relación ambigua con respecto a él. Por un lado, que hay quien lo califique de santo y por otro hay quien lo designe como un antisocial, pero en realidad él piensa en la Torá sobre todas las cosas y sobre lo que Dios ha puesto en este libro precioso. De nuestra porción se entiende de tal forma que la vida es muy favorable y considerada como un nivel de elevación personal y preferencial e ideales de purificación acerca de cada vez que Hashem se acerca a nosotros. Un hombre o una mujer que se separe para hacer un voto de abstenencia para Hashem, se ha separado del vino y del mosto, será sagrada para el Dios poderoso. De la última frase podemos además deducir que aquel que es nazir es la abstenencia, el que se abstiene y el que lleva los mandatos de la Torá, que se separa del placer del vino y se transforma en sagrado. Quien escoge una vida tal, escoge el servicio de Dios para hacerlo apropiado y aceptar un esfuerzo y la opinión encontradas en las glosas lingüísticas del comentarista. Así trae sobre nuestro versículo que propone la relación de nazir como un derivado determinado del versículo que relaciona la palabra nazir, así término neser, cuyo significado en hebreo es corona. Así declara, ya que todos los seres humanos son esclavos de los placeres humanos, de los placeres mundanos, y el rey verdadero que posee una corona de control sobre su cabeza es aquel que está libre de los placeres. Vemos además que también se eleva a la persona a categoría óptima. El justo en toda la vida no comió de los sacrificios que trae un nazareno impuro a causa del cumplimiento de su voto, excepto el uno. Una vez vino un hombre nazir al sur y lo vio, que tenía belleza en sus ojos, de buen aspecto, de bucles, casilla de crespo. Le decían: hijos míos, ¿qué vistes para ti? Cortarte tu cabello, regla de nazir, ves impuro. Él me dijo: yo era un pastor de mi padre en la ciudad. Cuando fui a sacar agua de un manantial, observé que el agua, mi instinto me atacó, entonces estuve a punto de perderme en el mundo. Pero le dije a mi instinto malvado: ¿por qué te vanaglorias en este mundo que no te pertenece? Entonces prometí cortarme el pelo. Simón el justo se emocionó muchísimo de esta historia y declaró: hijo mío, como tú has hecho tu abstenencia, así lo haremos en Israel. Entonces vemos y consideramos este tipo de voto que algo por el crecimiento personal, para la elevación de un mejor servicio al Dios poderoso. Pero si es así, ¿por qué el nazir debe de finalizar su periodo de abstenencia y traer al templo el sacrificio llamado hatat? O sea, una ofrenda de harina, es decir, una ofrenda que trae a la persona que tropezó en algún tiempo del pecado. Así la Torá lo declara. E hizo el Cohen como una ofrenda de pecado, un hatat, y otra como holocausto, tal como hace expiación para él, ya por el pecado sobre su alma. El pecado se define, la acción de la abstinencia debe ser analizado con detenimiento dentro del marco en el que fue desarrollado los conceptos del pueblo de Israel y las capacidades de convivir con todas las fuerzas de energía del Creador. Nos dispuso en el punto principal que hace ser a cada ser humano una persona diferente con elecciones para escoger y utilizar esas fuerzas correctamente o no. Sin embargo, la demanda de la Torá tal es que la fuerza debe ser tan eliminada
sino por lo contrario, la demanda de la óptica es el autocontrol definido para la ubicación racional de todas y cada una de nuestras energías y todos los lugares correspondientes. Por este motivo, encontramos diversas explicaciones sobre el presunto pecado del nacir. Así, precisamente, nos remite a la discusión presente entre los maestros más antiguos, ya que hay pecado sobre el alma, pues no se cuidó de la impureza del muerto, que la abstinencia debe guardarse de no impurificarse. Así es que porque se mortificó a sí mismo y se separó del vino, en forma simple parece que todo dependiera del pecado del nazareno, del hecho mismo del voto, de la abstinencia, al cual sorprende, ya que aquella persona que acaba de calificarse como sagrada, como nazir, cuyo trabajo personal es alabar de pronto y recibir el calificativo de pecador por el mismo hecho que lo define como santo. Para explicar el tema de esta profundidad hay que ingresar a un análisis psicológico de la conducta humana, una especie de instinto del llamado del nacir, del pecado, porque si hubiera sido una persona pura y correcta, que conduce su vida con lógica y equilibrio, no hubiera necesitado hacer este voto de abstinencia, por quien le impide conducirse con austeridad y alejarse de los placeres mundanos sin hacer ningún voto. Pero por cuanto necesitamos la relación del voto de nacir, esto demuestra que sabe que no podemos detener el espíritu de los placeres. Por eso inmediatamente saltamos y juramos contra su propio instinto, lo cual nos conlleva a mortificarnos por sobre todo lo cual se haya obtenido su instinto, lo mortifica aún muchísimo más. Explica que dentro de un mundo ordenado y dentro de elementos morales se establece cualquier persona debería poder comportarse correctamente sin necesidad de llegar a jurar ni a demandar votos, pero si alguien debe ingresar al sistema de nazareno, probablemente reconocería en sí debilidades que no puede controlar. Una conducta ética secta está basada en el hecho de la convivencia, de la aquí y a la hora dentro de estos conceptos en el desarrollo de la vida de las personas espirituales. Pues Dios poderoso Hashem, para Él no son necesarios estos elementos, ya que Él nos separa y no es necesario a las personas que se transformen en un ermitaño ni se retire el silencio al desierto. Por el contrario, la vida pública puede estar plasmada espiritualmente y su lucha contra el instinto debe ser parte de todos los días, de todos los quehaceres cotidianos. Así existe el pecado del intento de agregar las prohibiciones que la Torá dispuso. Pues en estos casos el tipo de personas intenta aumentar el sistema de prohibiciones de los instintos que suelen fortalecer aún más. En tal caso, la Torá misma nos demanda y nos proporciona la protección y nos aumenta la fuerza para enfrentarnos a los instintos, pues no existen fuerzas si no está ella y en los temas que están apropiados y están escritos en la Torá por causa de ellos. Esto es basado en el equilibrio universal, donde el plano del mundo es la Torá, y quiere decir que todos los conceptos son aquellos que ingresan dentro de los elementos que rigen el mundo, sus leyes, ya sean materiales o espirituales. Por lo tanto, donde está la Torá se fijó la moralidad y entregó todo y cada uno de los instrumentos y las leyes para desarrollar esta moralidad, pero donde no existe, no hay, no están fijados los medios para construirlo. Por lo tanto, según la opinión de un nazir, recibe el calificativo de pecador desde las perspectivas, y por el otro lado el hecho que antes de su voto era desenfrenado sin poder controlar sus instintos, hasta que tuvo que amarrar al voto de abstenencia, y por otro lado, al ser un nazareno, incita más a su instinto contra el mismo en la situación en la cual necesariamente recibirá la ayuda de la Torá. A pesar de todos los análisis hechos sobre el pecado, el nazareno de todos modos debe llevar la Torá y la calificarla con su apelativo de sagrado, porque sagrado es para el Dios poderoso, y así logrará superar todos los obstáculos. Ciertamente ha llegado a su nivel óptimo de su crecimiento personal. ¡Qué precioso! Hasta ahí ha llegado, hasta su real comportamiento ante los ojos del Dios poderoso. ¡Qué precioso! Este comentario precioso. En el libro de Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo número 7, en el versículo 2, leemos hasta el capítulo 7, versículo 48, para que disfrutemos de esta preciosa lectura esta mañana. En el día que Moshe terminó de erigirlo, el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto a los sacerdotes. También ungió el altar y todos sus utensilios, y de este modo lo santificó. Los príncipes de Israel, que eran las cabezas de los linajes paternos, entonces se presentaron, eran los líderes de la tribu, los que habían dirigido el censo. La ofrenda que presentaron ante Dios consistía en 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Había un carro por cada 12 príncipes y un buey por cada uno de los presentes delante del tabernáculo. Dios le dijo así a Moshe: toma la ofrenda de ellos
Y de los carros, bueyes que sean usados para el servicio de la tienda de comunión, dáselo a los levitas como corresponde para el trabajo de cada familia. Así Moshe tomó los carros, los bueyes, y los dio a los levitas. Dio 2 carros y 4 bueyes con las descendientes de Gershón, que le correspondía su servicio. A los descendientes de Merari dio 4 carros y 8 bueyes. Ambos estaban bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. No dio ningún carro a los descendientes de Kenat, no obstante, puesto que ellos eran responsables de los artículos más sagrados que tenían que llevar sobre sus hombros. En el día que fue ungido, los príncipes presentaron sus ofrendas dedicadas para el altar a los israelitas, pusieron su ofrenda dentro del altar. Dios le habló a Moshe que presentara estas ofrendas para la dedicación del altar, a un príncipe por cada día. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue así: una fuente de plata que pesaba 130 shekeles y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekeles. Según el criterio del santuario, ambos colmados de mejor calidad de harina de trigo, amasada con aceite de oliva para ofrenda de harina. Una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles colmaban el de incienso. Un toro joven y un carnero, una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de paz, los 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrillos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Nachshon, hijo de Aminadab. Y el segundo día, Netanael, hijo de Suar, príncipe de Isahar, presentó su ofrenda. La ofrenda que presentó fue una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekel. Según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina. Una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles colmada de incienso, un toro joven y un carnero, una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda del pecado, y para el sacrificio de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos, 5 cabrillos, 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día fue para el líder de los descendientes de Zebulún, Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekeles, un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekeles según el criterio y santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrendas de harina. Una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles, colmados de incienso, un toro joven y un carnero, una oveja añoja para una ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrillos, 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El cuarto día, de los descendientes de Rubén, Elizur, hijo de Shedeur. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekeles, un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekeles, según el criterio santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, y una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles colmados de incienso, un toro joven y un carnero joven, una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz de bueyes 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 añojas fue la ofrenda de Eleazur, hijo de Seúr. El quinto día fue el día de los descendientes de Simón, Shemuel, hijo de Suur, Jadaí. Su ofrenda fue una taza de fuente de plata pesaba 130 shekel y una tazón de sacrificio que pesaba 70 shekel, según su criterio, y el santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina. Una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles colmados de incienso. Un toro joven y un carnero, una oveja añoja, una para ofrenda de quemada, una cabra para ofrenda de pecado y una por el pecado para el sacrificio de paz. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos y 5 ovejas añojas fue la ofrenda de Shulmei, hijo de Surtaí. En el capítulo número 42, el sexto día, fue el líder de los descendientes de Gad, Eleazar, hijo de Duel, el que entregó su ofrenda a Aarón. Qué precioso la lectura de esta mañana, maravillosa. Capítulo número 7 hasta el versículo 42 fue la lectura de esta mañana de esta porción. Nazó. Qué preciosa. Levántate, 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 no sigas ahí y sigue pues para adelante. Estas fueron todas las ofrendas, todas son similares, todas son iguales, todas tienen el mismo contenido, todas tienen el mismo peso, con la única diferencia que son entregadas con sus propias palabras, sus propios deseos hacia el Eterno. Esa fue la diferencia que hizo de la entrega de estas ofrendas al Dios poderoso Hashem en su tabernáculo. Que la bendición del Dios Todopoderoso esta mañana recaiga sobre sus vidas y que Él, como siempre, todos los días,
tome el control de cada uno, de las cosas que realicemos, llevemos a cabo, y que Él realmente sea el que tome pues nuestros corazones y sea la roca sólida de nuestra vida. Que esta mañana sea bendecida en el nombre poderoso del Dios maravilloso, y que Él pues, como siempre le hemos pedido y rogado, que tome el control de nuestras vidas, el control de nuestros hijos, el control de nuestras esposas, el control de nuestros esposos y el control de nuestro hogar, para que siempre seamos bendecidos todos los días. Que la honra y la gloria sean para Él por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bendiciones, sonríale a la vida, pues esta es parte de la vida. Tenemos que ser felices todos los días. Amén, amén. Bendiciones.